Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Qué bendición estar todos juntos, ¿verdad? Como iglesia, como Prayer Home. Amén. A mí me da mucho gusto verlos cada domingo. Somos familia, somos hermanos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con las enseñanzas de Génesis. Sí, recuerdan que he estado dando Génesis, ¿verdad? La última fue del día de reposo. Entramos en el capítulo 2. Vamos a continuar ahora con el capítulo 2 y la lección de hoy se llama, déjame poner mis lentes porque si no, no sé cómo se llama. Trabajo, medio para liberar tu potencial. Y dirán, es domingo, ¿cómo vas a hablar del trabajo, no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice al respecto y por qué voy a tomar este tópico en este día. Continuando con los versículos, estamos en Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí se está hablando el autor con detalle de lo que ya sucedió en el capítulo 1. Lo está retomando y está dando más detalle. Y pues bueno, también ya les hablé acerca de lo que era la composición del ser humano, tanto a nivel espiritual como a nivel físico en la clase antepasada. Dice en el versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, que fue lo que ya vimos, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, conformado, ya vimos que de un cuerpo físico y de un espíritu. Eso es lo que nos hace ser seres humanos. Entonces Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Sí recuerdan lo que significa Edén? Significa placer, significa delicias. Entonces formó este huerto, dice al oriente. ¿Y qué dice aquí? Y puso allí al hombre que había formado. Puso al hombre en un medio espectacular, en un paraíso, en lo que el hombre, todo ser humano requiere. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice que Dios le dio todo tipo de árbol placentero a la vista, para poder alimentar su cuerpo. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Gidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Otro de los nombres de Gidekel, ¿sí recuerdan dónde está sentada la civilización de Babilonia? Se conoce que es entre el Tigris y el Éufrates, entonces Gidekel es el Tigris. Y por último, el Éufrates. El cuarto río es el Éufrates. Vamos a tomar materia y dice el versículo 15. Esto es nuestro versículo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, porque nos permites estar juntos como iglesia para escudriñar tu escritura. Es mi deseo rogarte que nos apoyes, que nos ayudes para que esta palabra quede bien grabada, bien guardada en nuestros corazones y haya una manera práctica y de esta manera podamos vivir para establecer tu reino a través de nuestras vidas en esta tierra. Sabemos que tú formaste un Edén al inicio, un paraíso, y que en el estado eterno se va a volver a dar y hacia ahí es hacia donde vamos. Y es menester entonces saber cómo debemos de comportarnos y dirigirnos para hacer lo correcto, para vivir, para agradarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.
Muy bien, vamos a una definición de... Dice aquí el versículo 15 que lo puso ahí para que lo labrara y lo guardase. Muchas veces tenemos la idea de que el trabajo vino como producto de una maldición, ¿amén? Que dice, con el sudor de tu frente vas a ganar el sustento, ¿verdad? Esto lo vemos en el capítulo 3 y lo vamos a ver más adelante. Pero el trabajo no inició ahí. Dice la Escritura que lo puso ahí para que labrara el huerto y para que lo labrara. Ahí implicaba una actividad. O sea, no es como que Adán solamente agarraba, extendía su mano, agarraba unos frutos y se la pasaba acostadito y comiendo uvas y unos elotes y todo muy padre y no hacía absolutamente nada. No, sí tenía una actividad. Y de hecho, antes de que fuera formado el hombre físico, en el versículo 28 dice lo siguiente. Más bien, vamos al versículo... Sí, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Les está hablando a los seres humanos. Estamos hechos para fructificar y para multiplicarnos. No solamente en el aspecto de tener hijos y poblar la tierra. Dice, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que ya Dios había pedido al primer ser humano, a la primer pareja, al respecto de qué es lo que tenía que hacer. ¿Y era qué? Sojuzgar la tierra. Ya les he explicado que sojuzgar no significa así como ponerse en un trono y empezar a dirigir, empezar a mandar, sino que al contrario, era un acto de administración, de velar por el bienestar de todo lo que Dios había creado. Dice la Escritura que la tierra y su plenitud le pertenecen ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces esa fue la primera tarea. Entonces vemos aquí implicada la palabra trabajo. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa trabajo de acuerdo a esta definición. En mecánica clásica se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento del centro de masas del cuerpo sobre el que se aplica la fuerza en la dirección de dicha fuerza. No, no es cierto. Esa es la definición de física. No les quiero dar esa definición, no tan complicada. Dice, el trabajo es la actividad natural, creadora y transformadora del ser humano y única fuente generadora de la riqueza social y humana. El presente y el futuro del hombre y la mujer tienen en el trabajo el soporte fundamental para la supervivencia de su vida tanto material como espiritual. Entonces, el trabajo no es una maldición. El trabajo es una actividad que todo ser humano debemos de tener en cuenta, tenemos que llevar a cabo. Y bueno, vamos a ver, ya vimos 2 versículos, vamos al tercero. Vamos ahora, vamos a continuar la lectura. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Que eso es lo que se va a ver el próximo sábado en la cena de matrimonios. Y lo que vimos en los versículos anteriores va a ser otro tópico. Pero ahora vamos a enfatizar en el versículo 19 que dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Estamos hablando de lo que ya Dios formó. Y entonces las trajo, ¿a quién? A Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces aquí vemos una situación. Le dice, a ver Adán, yo te acabo de formar y te di todo un potencial inherente en ti mismo. Te di muchísimas cosas las cuales tú tienes que aprender a sacar. Y para eso hay que poner una demanda. Por eso ahora te traigo los animales, cosa que Dios pudo haberle puesto el nombre a los animales, ¿cierto o no? Dice que le pertenece toda la tierra y su plenitud. Dios es el dueño de todo, es el rey. Y entonces en este caso, ¿qué era Adán? Era un gobernador, era un regente. Así los puso a la primer pareja, para que gobernasen en nombre de Dios. Pero le dice, te traigo los animales porque quiero que le pongas nombre.
quiero que te des cuenta que tienes un intelecto y tienes una capacidad creativa impresionante, y si yo no te pongo esta tarea, tú no vas a poder ver que tienes ese potencial guardado ahí. Entonces, para poder sacar lo que nosotros tenemos que entender que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos una riqueza guardada en nuestro interior. Tenemos recursos, tenemos un temperamento, tenemos un alma, tenemos un cuerpo. Tenemos una manera de pensar, de ser creativos. Tenemos tantas cosas. Cada uno de nosotros, no es que Dios le haya dado dones y talentos solamente a algunos, nos lo dio a todos. ¿Y saben para qué es? Para establecer su reino aquí en la tierra. Esa es la idea principal. Por eso es que estamos analizando Génesis, porque de aquí se desprenden muchos tópicos a lo largo de toda la Escritura. Por eso el entendimiento de los primeros 11 capítulos de Génesis. Amén. Entonces, bueno, regresando al tema, el punto número 1 es ¿qué pasa con el trabajo versus empleo? ¿Trabajo es sinónimo de empleo? ¿Sí? Pues sí y no. ¿Qué es el empleo? El empleo es un trabajo remunerado. O sea, ganamos dinero cuando tenemos un empleo, ¿cierto o no? Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos a qué nos estamos refiriendo, y a veces decimos, ay, pero ¿cómo se te ocurre hablar de este tema en un día de reposo si ya lo habías dicho la clase pasada? El día de reposo, ¿no? 6 días trabajará el hombre y el 7º descansará. Hoy es el día de descanso, ¿por qué me atormentas con el día de trabajo, no? ¿Pero qué es trabajo? Trabajo es toda actividad que nos lleva a sacar una cierta productividad, nos lleva a hacer, sin necesidad de que sea pagado. Por medio del trabajo, ¿qué es lo que se ha logrado? Por medio del trabajo, Adán dio nombre a los animales, labraba el huerto y lo guardaba. Amén. Por medio del trabajo, José administró la riqueza de Egipto. Fue un gran administrador y evitó que la nación de Israel se muriera de hambre. Por medio del trabajo, Moisés lideró la liberación del pueblo de Israel. Porque él se tenía que mover, tenía que hacer algo, tenía que presentarse delante de Faraón, tenía que hablar. Eso es trabajo. Por medio del trabajo, Dios pudo haber hecho una gran mansión para su presencia, ¿cierto o no? Pero le dice a Moisés, te he puesto los planos del tabernáculo, te he dicho de qué va a constar. Ahora, levanta una ofrenda de todas las riquezas que yo les di al pueblo de Israel para que ofrenden y se haga el tabernáculo. Y entonces dice, voy a mandar llamar a personas que se dedican a la orfebrería, a las pieles, a las piedras, a la talla, a la carpintería, a tantas y tantos oficios, personas que eran buenos en eso, y fue para edificar una casa a Dios, un tabernáculo. ¿Dios lo podía hacer? Sí, pero quiso hacerlo a través de los seres humanos que Él creó. Y eso es trabajo. David, por medio del trabajo, conquistó reinos al igual que Josué, porque se tuvo que mover, tuvieron que liderar, tuvieron que enfrentar gigantes, tuvieron que aplicar fe. Por medio del trabajo, Salomón edificó un templo. Por medio del trabajo, también Zorobabel pudo edificar el segundo templo. Por medio del trabajo, Nehemías pudo levantar las murallas de la ciudad de Jerusalén. Por medio del trabajo, Jesús sanó, consoló, liberó, confrontó, pero también a mucha gente, hizo muchos milagros. Si Jesús no se hubiera movido, si no hubiera hecho todo aquello para lo cual vino, lo hubiéramos perdido. Y sobre todo, si Jesús no hubiera muerto en aquella cruz, no tendríamos el día de hoy salvación. Y eso lo llevó a actuar, porque el trabajo nos lleva a actuar, es una actividad. Entonces, quiero que ubiquemos esto. Pablo y los apóstoles, por último, extendieron el reino predicando. Y hoy por hoy somos una iglesia gracias a todo ese cúmulo de predicaciones a lo largo de siglos y siglos y siglos. Podemos ver la historia de la iglesia donde se han levantado no solamente los apóstoles originales, sino después líderes a lo largo de toda la historia hasta llegar hasta nosotros. Y la palabra de Dios se ha preservado. Entonces, ¿qué es trabajo? Trabajo
es que tú eres una ama de casa y tienes una casa hermosa, la tienes preciosa, la tienes bien, bien aseada, bien arreglada. Trabajo es que se te antoje a ti hacer un buen alimento, una buena comida, que tú digas, me lo voy a comer así bien rico, o le voy a dar a mi esposa o a mi esposo, le voy a dar a mis hijos, que sientan que es algo grato este alimento. Trabajo es que tú, joven, vayas a la escuela y vayas con toda la pasión de aprender, porque te estás preparando para trabajar, pero también eso es trabajo, que tú vayas a la escuela, que tú tienes el don, la habilidad de enseñar, de ser maestro para el magisterio. Pero ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Estudiar, adquirir conocimiento para después poderlo transmitir. Pero si tú no ejercitas estos dones y estos talentos, ¿cómo puedes saber que eres maestro? ¿Cómo puedes saber que tienes la capacidad de enseñar? Trabajo tiene que ver con agregarle valor a la vida de otras personas, que cuando estén contigo se puedan sentir mejor, que tú puedas orar por una persona para que sane, que tú puedas predicar el evangelio. Entonces, trabajo tiene que ver con toda actividad que nosotros tengamos que hacer y que nos lleve a fructificar, como dice Génesis 1:28. Estamos hechos para dar fruto. Por eso la implicación de trabajo. Por eso Jesús, en una parte de la Escritura, dice que oráramos por obreros, porque la obra es enorme, la mies ya está preparada, pero se requiere de obreros. Y esa palabra obrero significa una persona laboriosa. De hecho, cuando una persona da a luz, se le dice que entra en un proceso de labor, de parto. Entonces ahí vemos una implicación en la que se tiene que preparar para dar a luz, la tienen que preparar ahí en el quirófano, le dicen qué hacer, le dicen todo lo que tiene que hacer para que al final, después de dolor, de tanto esfuerzo, pueda dar a luz un bebé y al final pueda ver el logro de ese esfuerzo, de ese trabajo, el bebé, y lo pueda abrazar. Así, toda actividad tiene una remuneración, tiene una satisfacción, y es lo que nos hace vivir plenos como seres humanos. Por eso es que está implicada aquí en estos versículos la enseñanza del trabajo. Muy bien, el punto número 2 es que, como ya vimos en la clase pasada, que Dios trabajó ¿cuántos días? 6, ¿verdad? Y descansó un día. Y entonces nos da el ejemplo. Vamos ahora a Juan 5:17 para que veamos el ejemplo. Porque, bueno, sí recordamos que en otra clase hablamos de que somos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y no es que Dios sea como nosotros, como un ser humano, sino que es espíritu. Y así como Él es, así tenemos su genética. Entonces, como parte de esta genética, dice así: y Jesús le respondió, Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y qué dice? Y yo trabajo. Pero Jesús predicaba el evangelio, ¿cómo que trabajaba? Si hasta dejó de trabajar 3 años, ¿no? Ya no fue carpintero. No, sí estaba trabajando. Sí estaba trabajando. Y Jesús, en la creación, para llamar a existencia todo lo que había, trabajó. Y sigue trabajando al día de hoy. ¿Para qué? Para que todo se mantenga en orden. Porque todo se sostiene por su poder. Amén. Entonces, si somos sus hijos, si venimos de Él, si fuimos hechos a imagen y semejanza suyo, entonces tenemos que hacer lo que Él hace. Pero lamentablemente al día de hoy vivimos en una sociedad en la que se le da más importancia al descanso, más importancia a la satisfacción que al trabajo en sí. Porque de hecho el trabajo solamente se ve como una maldición. Pero ya vimos que no estamos hablando de empleo, estamos hablando de trabajo. Y de hecho nuestro empleo podría ser algo gratificante, y todo depende de nuestro concepto que tengamos de trabajar. Yo sé que tú puedes decir, es que a mí no me pagan lo que me deberían de pagar, es que me pagan muy poquito, es que ¿por qué voy a hacer más? Pero estos son limitantes. Dios nos dice, ve más allá, no hagas las cosas como para el ser humano, haz las cosas como para mí, sin que te vea nadie, sin que tengas un supervisor. Tú haz las cosas, porque toda labor conlleva fruto, y Dios no se va a quedar con nada cuando tú haces, desempeñas todo lo que tienes que hacer. Entonces, se ha estipulado en estos tiempos la inversa, que descansamos 6 días por 1 de trabajo, ¿no?
¿Cuál es el aliciente para trabajar en un empleo? El día viernes, ¿a poco no? Porque es el último día de labor en la semana, o el sábado a mediodía, si trabajas el sábado hasta mediodía, ¿no? ¿Cuál es el aliciente en un empleo? El día de la quincena, ¿cierto o no? ¿Cuál es el aliciente en un trabajo? El día feriado, el día que no voy a trabajar. ¿Cuál es el aliciente del empleo? Pues el día de las vacaciones, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es el descanso. Y ya vimos que Dios no está en contra del descanso, ya hablamos del día de reposo. Pero el descanso es algo que se debe de apreciar y de valorar después de una larga faena, después de haber hecho algo que nos costó gran cantidad de fuerza, y que cuando llegamos al descanso realmente lo disfrutamos. Pero ¿qué sucede si solamente descansamos y descansamos y descansamos? Perdemos nuestro objetivo, perdemos nuestra visión, perdemos nuestro propósito. Porque ¿saben qué es lo que sucede? Una persona que se la pasa descansando empieza a perder masa corporal, empieza a perder fuerza. Y se lo voy a demostrar ahorita en un versículo. Ustedes han visto personas enfermas que se encuentran postradas en cama, se empiezan a chupar, ¿cierto o no? Muchos podrán decir, bueno, sí, empieza a engordar. Sí, pero aunque empiece a engordar, le cuesta mucho trabajo moverse, porque empieza a perder fuerza. La fuerza no solamente tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el movimiento. Si yo me alimento y no me estoy moviendo, empiezo a perder fuerza. Yo lo vi, por ejemplo, con mi padre. Ya a la edad que tenía, llegó a haber un momento en el que en terapia física le decían, no basta solamente con que coma, tiene que ejercitarse, porque su cuerpo le está pidiendo una demanda, porque si no se vuelve un círculo vicioso, y eso genera anemia, y eso genera debilidad, eso genera apatía, eso genera depresión, genera tristeza. Personas que solamente están descansando más de lo que deben de descansar. Personas que tienen todo resuelto, que tienen riqueza, solamente se le pasan de shopping, se levantan tarde, porque no tienen necesidad de nada. Pero esas personas regularmente están tristes o están deprimidas porque fuimos creados para movernos, fuimos creados para lograr metas, para alcanzar propósitos, para darnos cuenta que teníamos algo que podemos liberar, y eso causa una satisfacción. Amén. Muy bien. Entonces, el punto número 3. El trabajo es un medio de subsistencia. Vamos a Proverbios del 16 al 26. El trabajo como medio de subsistencia. Proverbios 16 al 26. Dice así: si no me alcanza a seguir a encontrar las citas, apúntelas. Me interesa que ponga atención en lo que le estoy diciendo. Dice, el alma del que trabaja, trabaja para sí. ¿Por qué? Porque su boca, ¿qué? Le estimula. Si tenemos hambre, necesitamos comprar alimento. Entonces, para comprar alimento, necesitamos dinero. Y para tener dinero necesitamos trabajar. Amén. Bueno, la otra es robar, ya tocaremos ese punto, pero lo ideal es trabajar. Romanos 12:13. Entonces, el hambre nos estimula a trabajar, solventar nuestras necesidades. Ahora vamos a Romanos 12:13. Dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Trabajando no solamente solventas tus necesidades, no solamente solventamos nuestras necesidades, sino las necesidades de alguien que no tenga. Amén. Y eso es ser generoso. Y ahí es donde podemos recordar lo que decía Jesús: por cuanto le diste de comer a su fulanito o a su tanito, o por cuanto fuiste a visitarlo, o por cuanto hospedaste a esta o tal o cual persona, dice, lo hiciste a mí. Y por eso es que trabajamos. Continuando con esto, como el trabajo como medio de subsistencia, vamos a 2 de Tesalonicenses 3:10.
Dice así: porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿entonces qué? No coma. Entonces, no puede haber ninis, no puede haber mantenidos. O sea, si alguien quiere trabajar, quiere comer, perdón, ¿tiene qué? Tiene que trabajar. Y lo dice la Biblia. Porque a veces pensamos, nos aprendemos el versículo que dice: vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y pensamos que venimos a la presencia de Cristo y decimos: ay, aquí estoy, ya vas a descansar, ya no hay que trabajar, ya hay que ser hippies cristianos, digo, misioneros. Sí, hay veces que uno dice: yo por Dios lo voy a dar todo, voy a predicar el evangelio, voy a ser hippie cristiano, digo, voy a ser misionero. No, Dios nos lleva a trabajar. No confundamos el que Dios nos va a hacer descansar. Pero dice, si quieres comer, tienes que trabajar de acuerdo a este versículo. Aquí mismo, pero un libro anterior, 1 de Tesalonicenses 4, 11, 12. 1 de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Amén. Dice, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios. ¿Ocuparse en qué? En sus negocios. ¿Y trabajar con qué? Con sus manos. O sea, hay que movernos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan ¿qué? Necesidad de nada. ¿Tienes necesidad de algo, hermano, hermana? Hay que trabajar. Hay que buscar un empleo. Pero trabajo no solamente es tener un empleo, ya lo vimos. Amén. Y otro versículo, 1 Timoteo 5:8. Está atrasito, no, más bien está adelante. 1 Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, otra vez, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, vamos a ver a qué se le va a comparar. Ha negado la fe. Negar la fe es apostasía, ¿cierto o no, pastor? Ajá, dice, y es peor que un incrédulo, o sea, un apóstata. Alguien que tenía fe y la abandonó. Y está hablando de personas, dice, si tú no provees para los de tu casa, para los tuyos, eres peor que un incrédulo. O sea, dura la palabra, ¿no? Entonces, no entender esto sería tener el corazón muy endurecido. Y hablando del robo, vamos a Efesios 4, 28. Vemos que por medio del trabajo tenemos un medio de subsistir. Dice, el que hurtaba, o sea, el que robaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Estuviste acostumbrado a hacer de esas de rata por lisita? A tomar de lo ajeno, a ver de qué lugar te prestaban dinero, todo y no lo devolvías. O sea, de robo. ¿Qué es robo? Robo, joven que vives todavía con tus padres, es que si tú tienes que estudiar y ya no lo estás haciendo, y vas y te acercas a la olla para servirte un plato de comida, estás robando lo que tu padre o tu madre están dando, los alimentos que está preparando tu madre, porque no estás produciendo. Entonces estás robando el trabajo de tus padres. Robo es que si tú eres una persona que tiene que trabajar y tiene que sostener una familia y no lo haces, le estás robando y le estás haciendo padecer necesidad a tu familia. Tenemos que ser proveedores. Digo, hoy en día, tanto hombres como mujeres podemos ser proveedores. Pero aquí el tema es que, igual, si tú eres un joven o un señor o lo que sea,
y llegas de jugar, del fútbol, de la cancha, y llegas bien enlodado precisamente en esos días de lluvia, donde te avientas y en el fútbol llanero está todo lleno de lodo, y llegas hasta con las tecatas así, y tu mamá acababa de limpiar y tú llegas y entras y como si nada y empuercas toda la casa. Ese es un robo, estás robando el esfuerzo y el trabajo de tu mamá que limpió la casa. Entonces, hay veces que decimos, bueno, pues yo no trabajo, yo no produzco, pero tampoco le quito. ¿En serio no le quitamos a alguien? Y eso es robo. Entonces todos tenemos que dar lo que tenemos que dar. Si Dios no hubiera creado todo lo que hay, ¿dónde estaríamos sostenidos nosotros? Ni siquiera existiríamos. Hay grandes obras de arte que no se hubieran podido llevar a cabo si esas personas no hubieran dicho, yo tengo esta capacidad y voy a plasmar estas pinturas, voy a plasmar estas esculturas. Vemos hoy en día la escultura de un Miguel Ángel, de un Moisés, que pudo ser llevada a cabo porque Miguel Ángel se decidió a morir a los 83 años con un cincel en la mano, porque sacó su genialidad a través del trabajo. Vemos un Leonardo da Vinci que hizo una Mona Lisa y lo mismo. Vemos a personas que escribieron grandes novelas como Los Miserables de Víctor Hugo, que se atrevieron a escribir y escribir y escribir libros así, tan grandes y tan enriquecedores que cuando los leemos decimos, wow, qué increíble. Vemos las pirámides, vemos monumentos, vemos edificios tan increíbles que fueron fruto de la labor de mucha gente, del ingenio, de la genialidad de mucha gente, que si no los hubieran hecho, no los podríamos disfrutar al día de hoy. Hoy por hoy existen carreteras con las cuales nos podemos trasladar bien rápido, pero si no se hubieran construido, ¿cómo viajaríamos? Hoy por hoy nos podemos subir a un avión porque hubo alguien que tuvo una visión de volar y lo logró. Y es por eso que ahora podemos viajar en avión. Ahora hay autos, hay bicicletas, hay tantos y tantos inventos. Porque en el ser humano, déjame decirte, hermano, hermana, existe genialidad en ti. Existe un genio dentro de ti. Pero la manera de sacarlo es laboriosamente, es trabajando. Sueños, visiones que tú has llegado a tener, muchas de ellas son porque Dios te los ha puesto en tu corazón, en tu genética los ha puesto. A veces te espantas porque dices, no, es que está increíble, como que no me la creo. Los grandes inventores igual dudaron y lo hicieron una y otra y otra y otra vez. Para que Edison llegara al foco, falló muchas veces, cientos de veces, pero él dijo, no es que yo haya fracasado, es que más bien ya son cientos de veces que sé que por ahí no debo de ir. Entonces del error se aprende, y del error se aprende, hasta que lo logró y creó la bombilla, los focos que nos alumbran al día de hoy. Personas tan geniales como Tesla, que le sacaron la vuelta a Alva Edison, crearon la luz inalámbrica. Y que si estuviera funcionando al día de hoy, no habría necesidad de cables y viviríamos en una era muy similar a la del celular desde los tiempos de Tesla. Pero fue porque personas decidieron a dejar de descansar, a dejar de estar en su conformismo, en su comodidad y decir, voy a hacerlo. Por un apóstol Pablo fue que se pudo plagar del evangelio Asia y Europa, muchísimas regiones, porque él estaba plenamente convencido. Y Dios le dijo, yo te formé para mostrar en ti mi poder y que pudieras expresar mi nombre a naciones enteras. Y él era una persona que mataba a los cristianos. Pero dijo, no, ahora te voy a enseñar para qué te creé. Yo no te creé para matar cristianos, para que tuvieras celo religioso equivocado, sino para que fueras un cristiano con poder, para que yo te utilizara como un vaso de barro. Y así Dios nos quiere utilizar. Punto número 4. La actitud hacia el trabajo y sus opuestos, o sea, el afán y la pereza. Vamos a ver cuál debe ser la actitud acerca del trabajo, en particular acerca del empleo. Segunda de Tesalonicenses 3 del 11 al 12.
Segunda a los Tesalonicenses 3, del 11 al 12. Dice así: porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. O sea, anda uno ahí chismeando, anda uno de metiche, anda uno de ocioso. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Alguien sabe qué significa la palabra sosegadamente? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Mandé? ¿Mantenerse? No. Tranquilamente. Que trabajemos tranquis, o sea. Y no es que no nos esforcemos, sí nos tenemos que esforzar, pero aquí se está refiriendo al extremo. ¿Cuál es el otro extremo de sosegadamente? Con afán, con fatiga y con afán, estresado. Porque hay un proverbio, no es Eclesiastés más bien, donde dice, mejor es un puño lleno con descanso que 2 puños llenos con afán y con fatiga. Sí fuimos hechos para un empleo, para trabajar, para esforzarnos, para tener riqueza, porque a través del trabajo viene la riqueza, pero si nos abocamos nada más a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no descansamos ni un solo día, aunque debamos de hacerlo, estamos cerrando, nos volvemos autómatas, nos volvemos como robots. Y pues bueno, vamos al opuesto. Aquí nada más apunten las citas, es Mateo 5 del 25 al 34 y Lucas del 12 del 18 al 19. Bueno, en Mateo 5 está hablando de que no estemos afanados por nada, que vemos cómo Dios les da de comer a los pajarillos, saca los lirios del campo y dice, y aún Salomón con toda su gloria no se pudo vestir como uno de ellos. Los pajarillos no siembran, no aran, no tienen graneros y sin embargo comen. Dice, y por más que te afanes, no vas a lograr que tu estatura suba 45 centímetros más. Dice, porque Dios tiene cuidado de ti. Dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo esto te será añadido. O sea, sí nos dice Dios, sí, trabaja, esfuérzate, haz lo que tienes que hacer, pero tienes que entender una cosa, dependes de mí, dice Dios. Yo soy tu proveedor. Tú haces lo posible, yo hago lo imposible en tu vida. Tú tienes un trabajo y dices que no me alcanza, tú trabaja. Y créeme que Dios no se va a quedar con nada. Dios va a encontrar la manera de bendecirte, bendecir tu negocio, porque en toda labor hay fruto. Amén. Y luego vemos otro caso de afán de una persona que tenía unos graneros llenos y dijo, voy a tirar estos graneros, vamos a levantar muchos más y los voy a llenar. Y dice, va, listo, ya los llené, están hasta el tope. Ahora sí, alma, vamos a descansar, vamos a disfrutar, nos vamos a jubilar. Dice, necio, no sabes que el día de hoy alguien viene a pedirte tu alma y todo lo que hiciste, ¿quién lo va a disfrutar? Hemos visto imperios, hemos visto negocios, yo creo que hemos leído, nos hemos enterado de personas que hicieron emporios, empresas enormes. Se muere el que hizo la empresa y le da la herencia a los hijos que nunca les inculcó el trabajo, nunca les enseñó nada, los hijos nunca, solamente pedían dinero y el negocio lo acaban así rapidísimo, miles de millones de pesos lo acaban rapidísimo, porque no supieron lo que era el valor del dinero, de lo material, del trabajo. Pero también muchos de esos imperios se hicieron por medio de afán y fatiga, ¿Y cuál es lo opuesto al afán? La pereza. Vamos a Proverbios 13:4. Es algo caótico la pereza, es contrario al trabajo.
Proverbios 13:4. Recordemos que estamos en el tema de Génesis, de cómo Dios lo puso a trabajar a Adán. Amén. En el Edén. Por eso es que estamos desarrollando esto. 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Entonces, si alguien no actúa, puede desear lo que tú quieras. Yo quisiera tener un carro del año. Quisiera tener un Mercedes. O dijeras, bueno, yo quisiera un Chevy, ¿no? No tengo carro, pero quiero tener un carro. Bueno, pues hay que moverse, porque nada más por el deseo no se va a alcanzar el que tengas un carro y que salgas de andar a patín. O que digas, que quiero tener un mejor carro. Bueno. Quiero tener una casa, quiero tener una mejor casa. Quiero tener una carrera, quiero tener un título. Bueno, pues hay que actuar en consecuencia, porque el puro deseo no nos lleva a nada. Dice, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Dice, mas el alma de los diligentes será prosperada. Que es lo opuesto a la pereza. Proverbios 16:14. Proverbios 16:14. No sé qué me pasa, que luego me equivoco con las citas, pero no es esta. Bueno, pero es un versículo donde dice que el perezoso está como la bisagra en los goznes de una puerta. Dice, así el perezoso anda en su cama dando vueltas nada más, durmiendo. Está como bisagra nada más durmiendo. La pereza te lleva a dormir mucho. La depresión te lleva a dormir mucho. Te lleva a la inactividad. Y te puedes enlazar en un círculo de pereza. Luego, Proverbios 6 del 9 al 11. La pereza te puede llevar a un estado de pobreza impresionante. Proverbios 6 del 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Estamos hablando de una persona que duerme demasiado. Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tenemos ya que sacudirnos y activarnos, tenemos que dejar de descansar tanto y tenemos que dejar de dormir. Si estás pasando por una situación mala financieramente, si tienes deudas, el trabajo es la solución para adquirir riqueza. Hay una parte de la escritura que dice, Dios hizo al rico y al pobre, a ambos los hizo Dios. ¿Qué es lo que significa esa escritura? Que Dios hizo al ser humano, como ya lo vimos en Génesis, en el capítulo 1 y 2. Lo hizo así, no lo hizo ni rico ni pobre. El hombre se ha encargado de ser rico o pobre, de acuerdo a seguir los principios o no de Dios. Yo sé que me dirás sí, pero también hay muchos ricos que lo han hecho de una manera que no es correcta. Eso ya es otra cosa. Pero hablando de cómo uno se puede enriquecer por medio del trabajo, sí se puede. Uno puede salir adelante. También tiene que ver con el concepto de riqueza. El concepto de riqueza de Dios y de nosotros no es el mismo. Jesús lo dijo, porque para ustedes dicen que la riqueza del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee el ser humano. Dice, pero no es así. Dice la Escritura que juntamente con Cristo nos dio todas las cosas, que hemos sido enriquecidos en Él. Voltea a ver qué es lo que tienes. Voltea a ver dentro de ti mismo. Tienes un cúmulo de riqueza. Tienes recursos materiales también, tienes salud, tienes un cuerpo, tienes una familia, tienes a lo mejor un carro, a lo mejor tienes una casa. ¿Qué puedo hacer con todo esto? ¿Cómo puedo yo invertir? ¿Cómo puedo yo hacer producir? Tengo ideas, tengo sueños, ¿puedo yo implementar un negocio? Yo le voy a echar ganas al trabajo. Yo estoy seguro que tu jefe, tu patrón, va a empezar a ver que tú eres una persona que le pone empeño. ¿Y sabes a quiénes mandan llamar? A las personas que ponen empeño en lo que están haciendo. Pero no para que te vean. Porque tú debes de saber que Dios es el que te está viendo. Ajá.
Y Dios es el que te va a recompensar a través de tu jefe, de tu patrón. O a lo mejor va a hacer que tu negocio prospere, pero por tu actitud. Déjame decirte una cosa. A través de tu ser fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Amén. Pero Dios quiere que actuemos. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David era una persona que era pastor de ovejas, era el más pequeñito, el que todo el mundo lo sapeaba, todos los hermanos, el que ni lo tomaban en cuenta, pero él veía por las ovejas. Incluso uno de sus hermanos le dijo, ¿por qué no te vas a cuidar de esas pocas ovejas? O sea, despreciaba lo que él hacía. Y él ahí aprendió a matar leones y a matar osos. Fue una preparación para matar al gigante. Pero también ahí, él le encantaba hacer lo que toda su vida le encantó, y era adorar a Dios. Él era un adorador. ¿Sí recuerdan con qué instrumento adoraba a Dios? Con un arpa. ¿Recuerdan que hubo un momento en el que el rey Saúl, ya estaba bien endemoniado? Y le dijeron, oye, yo vi por allá una persona que tocaba muy bonito el arpa. Yo creo que si lo llamamos, y es excelente tocando, si lo llamamos te puede tocar y yo creo que te serviría. Ah, pues mándalo traer. Y lo mandaron traer hasta la corte del rey. Porque es lo que dice este proverbio que viene acá. Me voy a adelantar un poquito. Proverbios 22, 29. David sabía este principio. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Fue lo que le pasó a David. ¿Y a poco no fue lo que le pasó a José? José tuvo dones, tuvo talentos para interpretar sueños. Pero ¿a dónde lo llevaron sus sueños? A la cárcel, ¿no? A ser difamado, estar en el hoyo. Y él pudo haber dicho, no, yo ya no voy a hacer mejor nada. Aún así, tuvo una buena actitud. El copero sale, se olvida de José, pero llegó un momento en el que el copero se acordó. De tal manera que José pasó del anonimato a ser el segundo del rey más poderoso de un imperio, del faraón. ¿Qué le pasó a Daniel? Daniel también fue puesto por encima de todo, porque ya iban a matar a todos los magos, los adivinos, los hechiceros, porque no podían descifrar el sueño. Y Daniel dice, yo te lo voy a descifrar y te voy a dar la interpretación. Y lo hizo y lo puso en alto. Y él se encargó de que sus amigos también fueran en alto. Entonces toda labor, cuando le ponemos empeño, Dios nos va a llevar delante de los reyes, delante de los grandes. Tu don te abrirá las puertas delante de los grandes. Dice, y no estarás delante de los de baja condición. Podrá decir, es que yo no paso de perico perro. Es que hay reglas, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Amén. Ya para finalizar el punto de la pereza, vamos a Proverbios 26, 15. Dice, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Si tú eres una persona que ya la pereza te está atrapando, te empieza a debilitar. Dice que ni siquiera puede llevar el bocado a la boca. Si tú no tienes trabajo, si tú perdiste el trabajo o ya llevas tiempo sin trabajar, quizás te has dado cuenta o te has dado cuenta con otras personas que se empiezan a quedar sin fuerza. De hecho, se dice que cuando pierdes el trabajo, lo primero que tienes que hacer es clamar a Dios para pedir un trabajo. Lo segundo es ir y buscar trabajo. Pero lo tercero es mantenerte en movimiento, en estado físico. ¿Cierto o no, Jaciel? Para mantenerse activo, para mantener los músculos fuertes. Incluso la mente, hay que leer, hay que mantenerse activo, porque el día que tenés el trabajo, entras como que en cámara lenta, porque ya estás como todo aletargado, como todo anquilosado, como todo frío, todo oxidado.
no funcionas porque te saliste de una inercia en la que ibas. De hecho, déjame decirte una cosa y a lo mejor me van a odiar por esto, pero no es la idea de Dios la jubilación. Vas a decir, wow, ¿no? Sí, o sea, en este mundo sí hay una jubilación, pero como ya hablamos de la diferencia entre trabajo y empleo, Dios nos hizo para mantenernos laboriosos todos los días de nuestra vida, hasta el final. Y ojo, así como había trabajo en el Edén, en el estado eterno también va a haber actividades. Para gobernar, ese es trabajo. Para cambiar las armas de destrucción en tecnología que pueda ser beneficiosa, eso es trabajo. Se van a seguir haciendo cosas. Dios puso a Adán en el huerto y lo puso en un lugar donde había oro, bedelio, ónice, donde le estaba dando a entender, transfórmalo. Y así va a seguir habiendo elementos que transformar, materias primas que transformar. Tú puedes tomar un pedazo de madera y de ese pedazo de madera con un poco de barniz creas un mueble. Puedes agarrar un lienzo y con un poco de óleo puedes hacer una pintura. Puedes agarrar un auto todo desvencijado y de repente lo dejas como nuevo. Que ya no funciona, que el motor, que ya no sirve el cigüeñal y que la espirocreta de la chafaldrana y que la junta homocinética y solamente esas personas saben a lo que me refiero, ¿no? Y lo dejan andando por esa capacidad que tiene el ser humano. Vámonos rápido. Punto número 5. El trabajo te hace prosperar. Proverbios 12:24. Recordemos, no estamos hablando de empleo, estamos hablando de toda actividad que tenemos que llevar a cabo. Dice, la mano de los diligentes, ¿qué dice? Señoreará. Mas la negligencia será tributaria. ¿Quieres estar arriba? Hay que ser diligentes. El versículo que ya vimos, Proverbios 22:29, ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. Es la idea de ser cabeza y no cola, pero hay que respetar principios. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Hablamos de que la diligencia nos puede llevar a la abundancia, a la riqueza, sí, pero también tiene que ser con sabiduría. Si nos apresuramos así alocadamente, sin consejo, sin sabiduría de Dios, también nos puede llevar a la quiebra. Amén. Pero aquí básicamente está hablando de la diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Sí se entiende qué es diligencia? Diligencia es estar así presto a hacer cosas. O sea, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? Es tener iniciativa. No es que estás en el trabajo y te dicen, oye, pues que no viste que había esta necesidad. No la vi. Ándale, apúrate de eso. Un momentito, ahorita voy. Ese es ser negligente. Que no te acomides, que no te granjeas, que no ves que hace falta. O sea, hay que tener esa actitud. ¿Y por qué voy a hacer más? ¿Me van a pagar? ¿Me van a reconocer? No, a ver que lo haga otro. Nos tenemos que enfocar. No te enfoques en tu jefe. No te enfoques en que si tu mamá te dijo haz esto, haz el otro. Que si tu papá te ordenó esto o aquello. Hazlo como para Dios. Es que mi pareja me cae bien mal y ¿por qué voy a hacer? No, yo lo voy a ver la contraria. Hazlo para Dios. Da un fruto de bendición para tu pareja. Es que estás saciando la casa. No, pero es que este desgraciado siempre hace un despapalle, mis hijos ni valoran. Tú hazlo.
No, ¿por qué voy a hacer una buena comida? Ni la valoran, nunca valoran, nunca me dicen, ay, qué rica estuvo. Vienen, comen rápido y se largan y se van. Y yo aquí duré horas haciendo la comida y nadie me dice, oye, qué rico estuvo, ¿no? Hasta cosa da, me la paso 2, 3 horas haciendo la comida y se lo comen en 10 minutos. Oye, qué falta de respeto. No hagamos las cosas así. Es que voy a hablar con fulanito y tal. No, pero es que no entiende. Tú hazlo. Me acabo de enterar de un testimonio en el que una persona estaba a punto de suicidarse. Y nada más porque le dijo, Dios te puede dar una paz impresionante. Y se lo dijo a varios. Y esa persona ya estaba con la soga en el cuello. Y le dijo, a mí me dijeron, Dios, que tú me podías dar esa paz. Y si tú me puedes dar esa paz, dámela. Y dice que ya para suicidarse, que sintió un abrazo tan poderoso del Señor, que dejó la cuerda ahí. Y fue una persona que se convirtió de todo su corazón y estaba presta para hacer todo lo que Dios quisiera. Y ese testimonio lo dio después de 2 años de que esa persona le dio esa predicación. En un grupo de hogar donde quizás tú estás dando una reunión y dices, pues es que vienen con una apatía y ni caso me hacen, les entra por aquí, les sale por acá, como para qué enseño. Ay, no, mejor no, ya no. Hagamos las cosas para el Señor y hagámoslo con diligencia. Proverbios 14:23. Esto es algo que se nos debe de quedar bien grabado. Que sea una convicción personal. Dice, en toda labor hay ¿qué? Fruto. Mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. Pero lo que me interesa es la primera porción. En toda labor hay fruto. Todo lo que tú hagas, te lo reconozcan o no te lo reconozcan, tiene fruto. Pero cuando el labrador quiere ver fruto, trabaja y se esmera y un día empieza a ver cómo brota el fruto. Entonces no te desanimes. Si estás haciendo cosas correctas, si tienes sueños, si tienes proyectos y los estás llevando a cabo, o quieres empezar, hazlo. Y a lo mejor ya empezaste, pero no ves nada claro. Lo va a ver, Dios no se va a quedar con nada. Amén. En Mateo 25, del 14 al 30, no lo vamos a leer, apunte nada más la cita, pero aquí habla acerca de no sepultar nuestro talento. Bueno, ¿qué es potencial? Potencial es la existencia de las posibilidades. Es un cúmulo de riquezas que tenemos aquí adentro, todos y cada uno de nosotros. Todos lo tenemos, todos somos criaturas de Dios y hoy los que estamos aquí, supongo que todos somos hijos de Dios. Entonces si tenemos a Cristo lo tenemos todo, amén. Entonces tenemos un potencial aquí. Una riqueza impresionante, donde tenemos dones, donde tenemos talentos, donde tenemos un temperamento especial. Déjame decirte una cosa, no tienes que estarte quejando de tu temperamento. Es que yo ¿por qué soy así? Yo soy bien atrabancado y así era Pedro, ¿no? Pero Dios lo utilizó. No, que ese Juan, que también, ay, sí, se deja ir recostar con el Señor Jesús, pero de repente, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Dices tú, qué temperamental, ¿no? O vemos a un Bernabé, hijo de consolación, junto con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, ya, sácate a ver a dónde. Tú jalas para aquí, yo jalo para allá. Pero no vamos a llevar a ese Juan Marcos que nos dejó botados ahí en Panfilia, ¿no? Pero tenían un temperamento que las manos de Dios era un gran tesoro. Tienes características, tienes una manera de ser tierna, afable, apacible, puede ser más extrovertido, puede ser más sociable, puede ser más introvertido, no importa cómo seas, Dios así te hizo y no tienes por qué envidiar a nadie como es, y te hizo para que tú saques lo que tienes. Entonces te dio dones y talentos y te dice, utilízalos. Si te gusta escribir, escribe. Si te gusta leer, hazlo. Si te gusta aprender, aprende. Si te gusta estudiar, estudia. Si te gusta
hacer diferentes actividades, estar siempre aprendiendo cosas, oficios, no sé, hazlo. Si te gusta la música, toca, no sé, si te gusta hablar en público, si te gusta levantarle el ánimo a la gente, si te gusta orar por los enfermos, ve y predica el evangelio, no sé, tantas y tantas cosas que se pueden hacer. Edifica tu matrimonio, edifica tu casa, sé mejor esposo, sé mejor padre. Eso es trabajo, eso es laboriosidad, y en toda esa laboriosidad hay fruto. Pero Dios nos dice en esta parábola, la parábola de los talentos, que se le dio 10, 5 y 1 talento. Y sabemos la historia, ¿cierto o no? ¿Y qué hizo el que tenía 10 talentos? Los multiplicó. El que tenía 5 talentos, los multiplicó al doble. Pero el que tenía 1, agarró y lo sepultó. Y recordemos una cosa, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Dios va a venir a pedirnos cuentas de todas las áreas de nuestra vida. Y va a decir, ¿qué hiciste con los dones creativos que te di? ¿Qué hiciste con esa capacidad, con ese don de palabra que tenías? Te di un don de gente, de que tú hablabas y mira, rápido la gente te empieza a escuchar. Te hice así como que muy sociable, como que muy bonachón, que la gente quiere estar contigo. Pero decidiste hacerte una persona amargada, ermitaña, estar allá, sepultaste el talento. ¿Y qué fue lo que le dijo en la parábola el patrón? Dice, hubieras tomado ese talento y lo hubieras metido al banco y me hubieras dado el fruto de ese talento. Y así Dios nos está diciendo, no sepultemos lo que Dios nos dio, dones y talentos que Dios nos dio. Pero bueno, estos dones y talentos, la única manera de sacarlos a flote, recordemos que estábamos en Génesis y que Dios puso los ambientes idóneos para la gestación del hombre y de los animales, pero vamos a hablar del hombre, y nos sacó ¿de dónde? De sí mismo. Dios es espíritu. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y formó el ser espiritual, de tal manera que Él es nuestra fuente. Dios es la cantera de la cual provenimos. No podemos hacer nada sin Él. Y como dijo Jesús, sin mí no puedes traer fruto. Y yo los he puesto para que traigan fruto y lo traigan en abundancia. Y yo vendré y recogeré ese fruto, lo limpiaré para que sean más fructíferos. Dice, multiplícate y fructifica. Pero es en la presencia de Dios donde vamos a aprender esos principios. Tenemos recursos, varios recursos. El primero es el espiritual. ¿Cómo hacemos que nuestro espíritu esté bien? Leyendo las Escrituras. Amén. Estando en oración, estando en comunión con Dios, caminando con Él, aprendiendo de Él. Como Dios caminaba con Adán en el huerto. Déjame explicarte una cosa. Estoy hablando de potencial y no me estoy refiriendo a un potencial humanista, a un potencial que se centra en que yo puedo, yo declaro, yo obtengo. No va por ahí. Estamos hablando del propósito de Dios que Dios te dio a ti en específico. Todos y cada uno de nosotros tenemos un potencial que Dios nos dio en específico. Todos. Y no es que cumplas tu propósito, es cumplir el propósito de Dios. Y por eso nos dio recursos. Ya vimos que uno de ellos es el espiritual. Y en el espiritual se encuentran las características que nos hacen ser personas. Es que Angie es así, 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 así. El día que Angie no esté con nosotros, su cuerpo no va a estar, pero la vamos a recordar por lo que ella es. Esa es nuestra alma. ¿Qué otro recurso Dios nos dio? Nos dio el tiempo. Y déjame decirte una cosa, el tiempo no lo puedes guardar. El tiempo o lo usas o lo desperdicias. Dice la Escritura que los tiempos son malos, que aprovechemos bien el tiempo. Para sepultar tu potencial, ¿sabes qué necesitas hacer? Súmete en la pereza, no hagas nada. Toma tu celular y ponte ahí nada más a perder el tiempo. Horas y horas perdiendo el tiempo en un celular. A veces se nos van horas en un celular. Y decimos, es que yo no tengo tiempo. En verdad no tenemos tiempo, más bien no queremos. No es nuestra prioridad. Pero debemos de priorizar. Dios nos dio recursos materiales. Se dice que
Tenemos que aprender a erigirnos sobre los hombros de gigantes. Y en este caso, a lo mejor tus padres te dejaron un legado, te enseñaron algo, a lo mejor no te dejaron algo material, puede ser que sí. Pues sobre eso posiciónate para que tú sigas adelante lo que ellos empezaron o lo que tus abuelos empezaron. Amén. Pero luego sucede como esa anécdota que dicen que el padre en un maratón llega y pone al hijo en el kilómetro 30 del maratón, así nada más, porque pudo, lo puso en el kilómetro 30. Le faltan, ¿qué son? ¿12 kilómetros el maratón? ¿42? Sí, ¿verdad? Eso es lo que hace un padre que ya tiene recursos, que eliminó muchos obstáculos para el hijo y tiene el dinero y le dice, estudias esto, te pongo en este negocio, listo, para que salgas adelante o continúa el negocio que yo ya puse. Y está en el maratón y agarra en el kilómetro 30 y se empieza a tomar selfies el muchachito, ¿no? Y hay personas que tienen que iniciar desde cero, pero que están así, con mano laboriosa. Y a veces sucede como la fábula de la liebre y la tortuga. Tú puedes ser muy hábil en muchas cosas, pero eres inconstante. Y para cumplir el propósito de Dios se requiere perseverancia, se requiere constancia, se requiere disciplina, se requiere diligencia. Hay que esforzarse. A veces podemos estar como la liebre. A mí me llegó a pasar. Vi a personas que más o menos como que le echaban ganas en ciertas áreas y pasados los años vi que ya eran unas eminencias. Y yo de repente me llegué a dormir en mis laureles en varias cosas, en varias áreas de mi vida. Pero ya aprendí la lección. Pero bueno, el tema es que Dios nos da esas capacidades. Ya estamos terminando. El trabajo es la llave maestra para liberar tu potencial. Como vimos en ese versículo que dice, el hombre solícito en su trabajo estará delante de los reyes y no estará delante de los de baja condición. Para liberar tu potencial tienes que estar apegado a tu fuente. Y pues bueno, como la llave para liberar tu potencial es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es la activación de las posibilidades que tú tienes, las cuales se pueden quedar ahí sepultadas. El potencial sin trabajo permanece sin ser tocado, sin ser extraído ni probado. Entonces, por eso hay que trabajar, porque si no, ahí se va a quedar. Estas son citas de una persona llamada Myles Munroe. Ya nada más para finalizar, les quiero dar una cita de este mismo autor, de este pastor. Dice, el trabajo es la forma en la cual Dios revela sus talentos, habilidades y capacidades que puso dentro de usted. Le ayuda a descubrir la satisfacción de sus logros y los frutos de su perseverancia. Sin trabajo, jamás verá los resultados de su potencial. Sin esfuerzo, jamás sentirá la satisfacción que le brindaron sus logros. Amén. Tenemos todo para salir adelante. Teniendo a Jesús, teniendo a Dios, lo tenemos todo. Amén. Entonces, es decisión nuestra. Tú a lo mejor puedes decir, es que si yo tuviera tal o cual cosa, si hubiera nacido en tal o cual familia, si tuviera este dinero, si tuviera esta formación, si se me hubiera permitido estudiar, nunca es demasiado tarde para hacer. Voltea y ve los recursos, como con la viuda con las vasijas de aceite. Digo, ¿qué tienes? Tengo aceite nada más. Pues consigue vasijas. O sea, muévete, haz algo. Y Dios nos va a dar la sabiduría. El tema somos nosotros. Y eso conlleva fe. Y la fe nos lleva a las obras, dice Santiago. Amén. Ponte de pie.
largo de todos mis años de cristiano. Estas cosas que yo te comparto hoy es por eso que este pastor que tenemos aquí enfrente es lo que es, porque se ha dedicado a hacer, y créeme que no me ha dado ninguna feria, ¿eh? O sea, la edad que tiene y todo lo que él es y está logrando es por estos principios. Bendito Padre, te agradecemos en esta mañana, porque juntamente con tu Hijo nos los has dado todo. Hoy hemos aprendido que nos has dado una riqueza incalculable a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Yo te ruego, Padre, que todo hombre, cada mujer de los que están aquí presentes puedan entender con claridad lo que tú nos enseñas acerca de el trabajo, del potencial que tú nos has dado y cómo liberarlo. Que nos ayudes a aplicar los principios de diligencia, a esforzarnos, a trabajar arduamente, y que cuando trabajemos sí, también podemos descansar, pero que vayamos en pos de esos sueños, pero no los nuestros, sino los que tú has sembrado en nuestros corazones de alguna u otra manera. Reafirma estos sueños, Espíritu Santo, en cada hombre y en cada mujer, en cada joven, Señor, en cada anciano. Nunca es demasiado tarde. Ven y quebranta, ven y toca, Espíritu Santo, ven y confronta, para que todos los que estamos aquí presentes podamos servirte y de esta manera vivir para establecer tu reino, porque fuimos hechos para dar fruto, porque fuimos hechos para multiplicarnos, no solamente físicamente, sino espiritual, materialmente y en todos los ámbitos de nuestra vida. Que las personas, cuando estén cerca de nosotros, puedan sentir que les agregamos valor a sus vidas, porque eres tú a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede decirle así con nosotros, con sus manos en alto, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Dígale, quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Ahora dígale con sus manos en alto que tu presencia y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mi sueño,
como una oración. Tu voluntad haz en ello. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti, Señor. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Dígaselo fuerte, que tu presencia, Señor, y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has dado la capacidad, Señor, de hacer. Ayúdanos, Señor, también a poder trabajar y hacer tu voluntad, a trabajar para tu reino, a trabajar por el avance de tu evangelio, Señor. Y así, Señor, el día que lleguemos a tu presencia, nos puedas decir: bien has hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho seremos puestos, Señor. Te damos las gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor.